Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos escuchando por segunda vez mi intento de grabación de este episodio, y la cerveza, esperada como segundo encuentro en entrevista de Putman, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro seguimos con nuestro neceser epistemológico, continuando con la entrevista de Putman de 1977 en el viejo programa Hombres de Ideas de la BBC. A ver, continuemos y veamos qué nos queda por saber. Entrevistador: ¿así que significa en realidad que ha superado toda una concepción de la ciencia? En lugar de pensar la ciencia como un cuerpo de conocimiento que se va añadiendo a través de más trabajo científico durante el tiempo, se ha prescindido de esta concepción, ¿verdad? Ahora lo que consideramos como un conjunto de teorías que constantemente son reemplazadas por mejores teorías, por teorías más precisas, por teorías más ricas y más explicativas, es lo que hace que la ciencia sea lo que es. Incluso las teorías que tenemos ahora, como la de Einstein y sus sucesores, probablemente van a ser reemplazadas con el tiempo por otras teorías mejores de científicos aún desconocidos. ¿No es así? Putman: eso es exactamente correcto. De hecho, los mismos científicos hacen esta predicción. Es que las principales teorías del siglo XX, la relatividad y la mecánica cuántica, darán paso a alguna otra teoría que las interpretará a ambas y así para siempre. Entrevistador: ahora bien, esto plantea una pregunta muy fundamental, a saber la pregunta de ¿qué es la verdad entonces? Quiero decir, cuando decimos que esta o aquella afirmación científica es verdadera o que esta o aquella teoría científica es verdadera, ¿en cuál de estas circunstancias nuestras podemos querer decir que algo es verdad? Putman: todavía hay quizás dos puntos de vista que han existido desde Kant. Un punto de vista es que hay una correspondencia entre los hechos y las ideas. Pero creo que la opinión que surge cada vez más es que uno puede hacer una separación total entre lo que es la verdad y cuáles son nuestros estándares de afirmación de lo verdadero, que es la forma en lo que yo llamo, usando quizás una imagen kantiana, la dependencia mental de la verdad, que surge del hecho de lo que es verdadero y lo que es falso a partir de una función de cuáles son nuestros estándares de la verdad y de la falsedad. Por supuesto, entonces, esto va a depender de nuestros intereses que van cambiando con el tiempo y por lo tanto va cambiando la imagen de lo verdadero y lo falso. Entrevistador: me gustaría que hablar un poco más sobre esta cuestión de la verdad porque de nuevo creo que es bastante desconcertante para el profano. Putman: bueno, lo que yo creo es que las personas que no están capacitadas en ciencia o filosofía tienden a pensar que existe de por sí un cierto conjunto de hechos y que una declaración verdadera es una declaración que describe con precisión a este cierto conjunto de hechos. Me gustaría hablar entonces un poco sobre algunas dificultades que en realidad están involucradas en esta interpretación. Creo que la mayor dificultad en la ciencia en sí proviene del hecho de que incluso dentro de una teoría científica a menudo se encuentran diferentes versiones de los llamados hechos. Esto surgió con la teoría especial de la relatividad, cuando resultó que los hechos sobre la simultaneidad
donde las dos cosas suceden al mismo tiempo, podrían ser descritas de manera muy diferentes por diferentes observadores. Por ejemplo, uno podría decir, el Boy Scout A disparó una pistola antes que el Boy Scout B. El otro podría decir, no, el Boy Scout B disparó una pistola antes que el Boy Scout A. Y si la distancia es lo suficientemente grande, de modo que la señal de luz no puede viajar de uno a otro sin exceder su propia velocidad, entonces, tranquilamente, ambas descripciones sobre este evento serían correctas, ambas serían admisibles. Por supuesto, esto está conduciendo a profundas dificultades conceptuales para comprender muchas de las teorías científicas modernas. Entrevistador. Y esto suscita la idea de que una teoría científica puede ser útil y significativa y puede funcionar incluso si nadie entiende realmente lo que significa. ¿Es este el caso de la mecánica cuántica? Putman, quiero decir, en realidad, nadie está realmente seguro de lo que significa la mecánica cuántica y sin embargo funciona. Así es, y de nuevo quiero decir que uno no debe llevar esto demasiado lejos, porque creo que no queremos renunciar por completo a nuestros estándares de inteligibilidad. Queremos decir, la mecánica cuántica funciona, y el hecho mismo de que funcione significa que hay algo fundamentalmente correcto en nuestra teoría que habla sobre esto. Y con respecto a su inteligibilidad, estamos dispuestos a decir, en parte, que puede ser que tengamos los estándares de inteligibilidad equivocados, que tengamos que cambiar nuestras intuiciones. Pero también en parte, la propia teoría tiene verdaderas paradojas, y creo que hay que trabajar más para obtener una resolución satisfactoria de sus propias paradojas. Hoy en día, las cosas están muy delicadas dentro de esta propia teoría. Entrevistador. Sí. Creo que alguien que escuche nuestra discusión y quizás algunas de estas ideas para él puedan ser nuevas y podría pensar, bueno, si todo esto es así, ¿cómo es que funciona la ciencia? Si las teorías científicas tradicionales se están derrumbando, si la ciencia está resultando no en un cuerpo de conocimiento confiable, permanente, firme y objetivo, y si una parte significativa de cada teoría científica es cada vez más subjetiva de todos modos, en el sentido de que es aportada por la mente humana según lo observado por los científicos, entonces, ¿cómo es posible que en estas circunstancias, que podemos construir puentes, volar aviones, hacer que los cohetes vayan a la luna, hacer que todo este cuerpo de teoría suave, confuso y parcialmente subjetivo funcione para nosotros, que debe encajar en el mundo de alguna manera muy básica a pesar de todo esto que estamos diciendo, parece? Pullman, esto es cierto, pero creo que el contraste entre ser subjetivo y en encajar en el mundo no es del todo correcto. No digo que el conocimiento científico sea subjetivo o que todo vale. Digo que estamos en la difícil posición en la que a menudo nos encontramos en la vida de pensar que hay una diferencia entre el buen y el mal razonamiento, pero no todo tiene que ser una regla mecánica. En la vida cotidiana usamos términos cargados de intereses. No diríamos que hay un policía en la esquina si no tuviéramos toda una red de instituciones sociales. Alguien que venga de una tribu primitiva que no tenga policías podría decir simplemente que hay un hombre de azul en la esquina. Pero el hecho de que la noción de policía esté moldeado por nuestro interés no significa que no puede ser objetivamente cierto que hay un policía en la esquina. Además, creo que la ciencia funciona precisamente por esta corregibilidad, en gran parte como ya señaló el profesor Popper. La diferencia entre la ciencia y las formas anteriores de tratar de descubrir la verdad es en gran parte que los científicos están dispuestos a probar sus ideas porque no las consideran infalibles. En cierto modo, esto ya se sabía al principio y luego con el éxito de la ciencia newtoniana se olvidó un poco y hemos tenido que recordar nuevamente lo que ya Bacon sabía, que hay que hacerle preguntas a la naturaleza y estar dispuesto a cambiar las ideas si no funcionan. Entrevistador. En algunos aspectos, la oposición tradicional entre la ciencia y la religión se han cruzado, ¿no es así? Quiero decir, muchas personas religiosas ahora creen que tienen cierto conocimiento sobre el mundo, que fue creado por un Dios, que nos hizo su propia imagen, nos dio almas inmortales y así sucesivamente. Pullman, hay ciertas proposiciones muy fundamentales que sostienen con absoluta certeza y es el científico que cree que todo es falible, que el mundo es un lugar misterioso al que nunca llegaremos al final del misterio y así sucesivamente. ¿No hay algo en eso quizás? No estoy seguro. Entrevistador, bueno, entonces no sigamos con eso. Pero un punto que quiero tratar con usted, dejando incluso la religión de lado,
es que ahora la ciencia se ve de esta manera completamente diferente a la que ha estado describiendo por prácticamente todos los científicos. No significa que la diferencia entre la ciencia y la no ciencia no es algo que siempre se pensó que era. En otras palabras, dado que la ciencia es tan subjetiva actualmente, indefinida, cambiante, etc., ya no es un tipo de actividad humana particular ni un tipo de conocimiento humano claramente definido y diferente de otros tipos de conocimiento humano y de otros tipos de actividades humanas. Putman: creo que eso es cierto y esto es culturalmente muy importante. Creo que el daño que hace la vieja imagen de la ciencia es que si existe este reino de hechos absolutos que los científicos están acumulando gradualmente, entonces todo lo demás aparecería de alguna manera como no conocimiento. Algo que incluso como palabras de lo verdadero y lo falso pueden aplicarse incorrectamente. Creo que la llamada dicotomía hecho-valores es un muy buen ejemplo de esto. Es difícil tener una discusión sobre política, por ejemplo, sin que alguien diga muy rápido, al menos en mi país, si esto es un hecho o un juicio de valor. Como si no pudiera ser un hecho que Hitler fuera un mal hombre, por ejemplo, o que Farah Fasser-Mayor es una mujer hermosa. Entrevistador: ¿y usted cree que es un hecho de que Hitler era un hombre malo? Putman: oh, sí, lo creo. Entrevistador: yo también. Pero entonces, si esto es así, si estamos abandonando tantas de estas discusiones cómodas y claras del pasado, ¿cuál es el punto de continuar usando la categoría, la noción o el término ciencia de todos modos? Quiero decir, ¿demarca claramente algo diferenciable sobre todo lo demás? A este punto no creo que lo haga. Putman: creo que si vas a distinguir la ciencia de la no ciencia, esto tiene sentido si todavía tienes esa vieja visión de que existe un método inductivo. Lo que hace que algo sea ciencia es que ese método lo usa bastante consciente y deliberadamente. Y que lo que hace que algo no sea ciencia es que lo usa de manera inconsciente, como por ejemplo al aprender a cocinar. No estás pensando conscientemente en la lógica inductiva, o tal vez no la usas en absoluto, como se alegó que la metafísica, y creo yo que injustamente, no la usaba del todo. Pero ambos dicen que hay una línea marcada entre, digamos, el conocimiento práctico y lo que es la ciencia. Y decir que el método que se supone que traza esta línea sería decir algo bastante confuso. Algo que podríamos afirmar exactamente, y los intentos de afirmarlo, por cierto, han sido siempre un gran fracaso, al menos todavía. La lógica inductiva no puede programarse, por ejemplo, en una computadora de la misma manera que la lógica deductiva puede programarse en una computadora. Y creo que el desarrollo de la lógica deductiva en los últimos 100 años y el desarrollo de la computadora realmente han traído de manera muy dramática el estado diferente al que nos encontramos con respecto a la demostración de las ciencias matemáticas, para las cuales podemos establecer cánones rigurosos y pruebas en los que solían llamarse las ciencias inductivas, donde podemos enunciar máximas generales, pero que realmente tienes que usar tu intuición, tu conocimiento general para aplicarlas. Entrevistador: una de las dos categorías en las que describió esta forma anticuada de ver la ciencia fue que usaba un método científico en particular, que usted observa los hechos y sobre la base de estos casos observados se generaliza para formar teorías científicas que luego verifica mediante experimentos y así sucesivamente. Esa era la vieja visión. Ahora que esto ha sido abandonado, ¿hay algún método único que se considere ahora como el método científico? Putman: no creo que deba existir. La gente habla del método como una especie de ficción, pero creo que incluso en la física, donde se obtienen experimentos y pruebas que se ajustan bastante a los libros de texto, hay muchas cosas que no encajan y muchas cosas que no deberían encajar. Y creo que de hecho en la cultura realmente no creo que exista un acuerdo sobre qué es la ciencia y qué no es ciencia. Cualquier universidad te dirá en su catálogo que hay cosas que se llaman ciencias sociales y que la sociología es como una ciencia y que la economía es una ciencia. Apuesto que si le preguntas a alguien en el departamento de física si la sociología es una ciencia, probablemente te va a decir que no. ¿Y por qué te va a decir que no? Bueno, eso es lo interesante. Creo que la verdadera razón no es que los sociólogos no utilicen el método inductivo. Probablemente lo usan más concienzudamente, pobrecitos, que los físicos. Creo que es porque no tienen tanto éxito. Entrevistador: entonces, ¿sabe que la ciencia se ha convertido casi en un nombre para la búsqueda exitosa del conocimiento? Putman: así es. Bueno,
Creo que ahora he dado una muy buena descripción de la forma en que esta antigua visión de lo que era la ciencia se ha roto en nuestro ciclo y ha sido reemplazado por algo mucho más fluido y quizás mucho más difícil de entender, de sostener, pero creo que usted lo ha descrito muy claramente. Y así concluimos la segunda parte de las 3 de las entrevistas a Hilary Putman. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.